Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña. Soy el Padre José Elio Cantú y quiero compartir una serie de 6 semanas con el tema Jesucristo es nuestra salvación. Vamos a tratar de hablar un poco sobre la palabra de Dios, el catecismo, como en la historia de la salvación, pues cómo el Señor fue llevando al pueblo elegido por muchas etapas, muchos siglos, muchos patriarcas, profetas a lo largo de la historia y cómo al final, pues en Jesucristo el Hijo de Dios es el Salvador del hombre, el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. En esta primera semana quiero hablar sobre el tema Jesucristo, Salvador del hombre. La idea de salvación se expresa en hebreo con toda una serie de raíces que se refieren a la misma experiencia fundamental. Salvarse uno es verse sustraído a un peligro en el que estaba expuesto a perecer. Eso es salvar, pues es liberarse de algo que pues, te va a pasar algo malo, algo malo. Por ejemplo, si uno está en el agua, en el río, en el mar, y está ahí y no sabe nadar, pues claro que se va a ahogar, se va a hundir. El peso del cuerpo hace que uno se ahogue, se vaya al fondo. Tira una piedra, pues se va a ir al fondo. Entonces, ¿qué es salvar? Pues tener un salvavidas, como se dice, o que alguien te dé la mano y pues poder salvarse. Realmente el salvavidas pues hace que uno flote. Si uno tiene la cámara de una llanta, como se sabe, como se dice, y se la pone ahí en la cintura, pues no te vas a hundir, vas a flotar. Pues bueno, lo mismo si alguien está ahí y te tira un mecate y tú lo agarras y te levantas, bueno, te va a salvar. Entonces salvarse es eso, verse liberado de un peligro en el cual estaba expuesto a perecer. Entonces es el término salvación. La misma experiencia fundamental, liberarse de un peligro. Según la naturaleza del peligro, el acto de salvar tiene afinidad con protección, liberación, rescate, curación. Salvación y la salvación la tiene con la victoria, la vida y la paz. Entonces vemos por un lado el peligro y la salvación, pues viene ese término liberación, rescate, curación. Uno está enfermo y se cura, pues ser salvado de la enfermedad. Y como fruto tendrá claro la victoria, la paz, la vida. La muerte, pues sabemos eso, la derrota, la muerte, la descomponer el cuerpo, contrario a la vida. Pues la paz también, la victoria contra todos esos enemigos que nos hacen la guerra. A partir de tal experiencia humana y utilizando los términos mismos que la expresaban, explicó la revelación diversos aspectos más esenciales de la acción de Dios en la tierra. Varios aspectos esenciales como Dios va obrando la salvación en la humanidad. Dios salva a los hombres. Toda la antigua alianza pues es una serie de eventos, pues se llama la historia de la salvación, que Dios salva a los hombres, a los que le son fieles, a los que confían en Él, como pues sabemos al patriarca Abraham, a Isaac, Jacob, a David, a Moisés, a los profetas, el Señor los salvaba, a Noé también. Cristo es nuestro Salvador, ya veremos después en el Nuevo Testamento como Cristo es nuestro Salvador. Y el Evangelio aporta salvación a todo creyente, dice el libro de Romanos 1:16. La buena nueva aporta ¿qué? Salvación al que cree. Entonces vemos esa experiencia humana utilizando esos términos, como Dios salva a los hombres, como Cristo es nuestro Salvador y como la buena nueva del Evangelio me da la salvación. En un primer apartado vamos a hablar de la salvación de Dios en la historia, cuál es la experiencia histórica del pueblo elegido. Ahora bien, los historiadores sagrados señalan que en el pasado múltiples experiencias de este género. Vamos a detallar algunas. Dios salvó a David, es decir, le dio la victoria donde quiera que fue. Dice el libro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Entonces, como Dios salvaba a David, cuando iba a dar batalla, iba a dar guerra con los enemigos, David clamaba a Dios, pedía a Dios intercesión, protección, y él los salvaba. Si uno puede leer todo el libro, los libros de Samuel y cómo cuentan los episodios de David, cómo fue salvado muchas veces.
por intermedio de David, salvó a su pueblo de las manos de sus enemigos, como lo había hecho ya por medio de Saúl, de Samuel, de Sansón, de Gedeón y de todos los jueces. Vemos cómo Dios quiere siempre salvar, ayudar, proteger a sus elegidos. En el tiempo del Éxodo, sobre todo salvó a Israel rescatándolo y liberándolo. Sabemos todo el libro del Éxodo, pues es la liberación del pueblo elegido del Egipto para ir por el desierto muchos años y llegar a la tierra prometida. Entonces, vean, el libro del Éxodo es una historia de los eventos de la salvación, de la mano de Dios, del poder de Dios, de liberar al pueblo elegido de Egipto. El paso del Mar Rojo, pues tenemos una liberación, una experiencia impresionante que el pueblo elegido, sabemos, le marcó por completo. ¿Okay? Entonces ya el pasaje de la Pascua judía, pues era esa liberación de la esclavitud hacia la tierra prometida, y lo cual hasta ahora el pueblo elegido, los judíos, pues lo siguen celebrando, ¿no? La liberación, la Pascua. Y remontándose en el pasado, más allá de esta experiencia capital, se le ve a salvar a los hijos de Jacob por intermedio de José. También sabemos, José, uno de los hijos de Jacob, llegó a Egipto y llegó a ser muy poderoso, muy fiel al faraón, y al final, pues sabemos, liberó de las hambres, de tantas calamidades que iban a pasar en Egipto, como José, al ser fiel a Dios, también lo liberó. En un segundo apartado vamos a hablar un poquito las promesas de Dios para la llegada del Mesías. Dios ya va preparando el terreno para la llegada de su Hijo Jesucristo. Yahvé, dice Jeremías, salvará a su pueblo restituyéndolo a su tierra y enviándole un rey Mesías. Jeremías 23:6. Ya el profeta Jeremías ya está preparando, ya está clamando, ya están invocando para que ese Mesías va a llegar a su tiempo, que será un rey Mesías y va a salvar a ese pueblo dándole esa tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Yahvé, dice Ezequiel, salvará a sus ovejas conduciéndolas a buenos pastos. Sabemos que Jesucristo será el pastor y, claro, la iglesia, pues aquellas ovejas que van a ir a esos pastos de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la asamblea, de la Santa Eucaristía, de esos pastos del agua viva que brotarán del pecho del Salvador. Ríos de agua viva saldrán de los que crean en Él. Entonces ya el profeta Ezequiel pues dice que habrá esas ovejas que van a ir a esos buenos pastos. Salvará a su pueblo de todas sus impurezas mediante el don de su espíritu. Ezequiel 36:29 ya está proclamando, profetizando el envío, el don del Espíritu Santo, sabemos ya. Pero que nos va a salvar de nuevo de qué? De esas impurezas, de esas idolatrías, que sabemos a veces el corazón humano se va tras los ídolos, se va engañado por el enemigo hacia el mal, y en el cual el Señor nos va a salvar. También, claro, enviándonos el don del Espíritu. La salvación es el acto esencial de su justicia victoriosa. Isaías 63:1, para realizarla enviará a su siervo. Isaías 49:6. Entonces vemos como la justicia victoriosa y el siervo de Yahvé, cumpliéndose en Jesucristo el Mesías, pues ya están preparando directamente, ¿no?, el Nuevo Testamento. Estos aspectos de la profecía preparan ya el Nuevo Testamento, es decir, la nueva y eterna alianza. ¿Okay? Entonces vemos en esta primera semana, queridos hermanos, cómo esa experiencia histórica del pueblo elegido pues va preparando para la salvación de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, Salvador del hombre. Cuando el sacerdote celebra la Santa Misa, en la hostia tiene ahí unas letritas que dice JHS y que significan Jesucristo, Salvador del hombre. Cuando el sacerdote celebra la Santa Misa, levanta la hostia y están ahí esas letritas, JHS, Jesucristo, Salvador del hombre. Entonces vemos, por eso ese va a ser el tema de esta campaña, pero vamos a hablar un poco sobre esta historia de la salvación. ¿Okay? Entonces vamos resumiendo y concluyendo este primer tema, como en toda la historia de la salvación se ve siempre la mano de Dios que quiere salvar, quiere liberar a su pueblo. A Noé, a David, a Moisés,
al pueblo elegido, a José, a los profetas, el Señor los salvaba. Y cómo va preparando en esas promesas la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento. Pues pidamos a Dios la gracia que nos dé esa generosidad de buscar al Señor también a lo largo de nuestras vidas, que Él sea el centro, la fortaleza, la roca por la cual podamos construir nuestra salvación y así poder llegar, claro, a la vida eterna en el cielo. Amén.